¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo estallido cósmico puede alterar nuestra atmósfera y desafiar todo lo que creíamos saber sobre el universo? A más de 2000 millones de años luz de distancia, una explosión tan intensa como nunca antes vista cruzó el espacio y nos dejó una pregunta. ¿Qué secretos esconde este fenómeno que podría cambiar la forma en que entendemos las estrellas, los elementos y hasta la vida misma? Este video revela el misterio detrás del estallido más brillante de todos los tiempos, un evento que no solo ilumina el cielo, sino que también podría transformar nuestra visión del cosmos. Sigue viendo para descubrir lo que nunca imaginaste. ¿Cómo puede una explosión lejana sacudir nuestro planeta? Hace tan solo unos meses, un destello de luz atravesó el universo con tal intensidad que por unos instantes fue más brillante que cualquier otra cosa vista en toda la historia de la humanidad. No es una exageración. Este estallido fue tan potente que cegó los detectores de rayos gamma de múltiples observatorios en todo el mundo. Imagínalo. En cuestión de segundos, esta explosión liberó más energía de la que nuestro Sol podría generar en los 9000 millones de años de su existencia. Pero lo más inquietante es que este fenómeno ocurrió a unos 2000 millones de años luz de distancia. Aún así, su fuerza fue capaz de alterar temporalmente la atmósfera terrestre. Los astrónomos no daban crédito a lo que estaban presenciando. Los primeros informes describían un evento fuera de toda escala conocida. En ese momento, la comunidad científica supo que estaban ante algo histórico, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. La explosión fue tan poderosa que, durante 1 año y medio después, los expertos de todo el mundo centraron sus investigaciones en este único fenómeno, que pronto fue bautizado como el estallido más brillante de todos los tiempos, BOAT, por sus siglas en inglés. ¿Qué lo provocó? A medida que se acumulaban los datos, los misterios no hacían más que crecer. Se sabía que los estallidos de rayos gamma son destellos cortos pero extremadamente intensos de radiación, capaces de iluminar el universo en fracciones de segundo. Desde que se descubrió por primera vez en los años 60, han sido un campo de estudio fundamental para comprender cómo evolucionan las estrellas y cómo se forman los elementos más pesados en el cosmos. Sin embargo, lo que ocurrió en octubre del año pasado iba más allá de cualquier otro evento registrado. Un destello que cambió todo lo que creíamos saber sobre el universo. A lo largo de más de 5 décadas, los astrónomos han estudiado los estallidos de rayos gamma, esos breves pero deslumbrantes fenómenos que desafían nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, jamás imaginaron presenciar algo como lo ocurrido en octubre del año pasado. Durante años, los rayos gamma se clasificaron en 2 tipos bien diferenciados: los estallidos breves, de menos de 2 segundos, y los prolongados, que se extienden más allá de este tiempo. Pero, ¿qué hace que estos eventos sean tan enigmáticos? Todo comenzó en la década de los 60, cuando satélites diseñados para detectar pruebas nucleares encubiertas en plena Guerra Fría registraron patrones de energía desconocidos. Los científicos descubrieron que no se trataba de explosiones en nuestro planeta, sino de destellos provenientes de regiones profundas del espacio. Este hallazgo abrió un nuevo capítulo en la exploración cósmica. Los estallidos breves son el resultado de colisiones catastróficas entre 2 estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos encuentros generan una liberación masiva de energía, dejando tras de sí un resplandor conocido como kilonova, capaz de iluminar las galaxias circundantes con una luz cegadora. Pero además de luz, estos fenómenos crean algo más,
elementos químicos fundamentales, como el oro. Este proceso, llamado nucleosíntesis, es uno de los grandes responsables de la existencia de los materiales más valiosos en el universo. Por otro lado, los estallidos prolongados son aún más impactantes. Surgen cuando una estrella masiva llega al final de su vida. Al colapsar, su núcleo se convierte en un agujero negro, mientras que el resto de su materia es expulsada violentamente en una supernova. Los chorros de partículas generadas durante este proceso viajan a casi la velocidad de la luz y, al interactuar con el entorno interesante, emiten los rayos gamma que logramos detectar. Estas explosiones suelen ocurrir en regiones del universo primitivo, donde las estrellas contienen menos elementos pesados. Cuando observamos estos eventos, en realidad estamos mirando hacia el pasado remoto, hacia sucesos que ocurrieron hace millas de millones de años. Ahora bien, el estallido de octubre no encajaba del todo en estas categorías. Aunque fue prolongado, sus características excedían todo lo que los científicos habían documentado hasta ese momento. Duró aproximadamente 10 minutos, una eternidad en términos cósmicos. Y aún más sorprendente, los instrumentos pudieron detectar su resplandor residual durante más de 10 horas. ¿Qué significaba todo esto? Los astrónomos sabían que necesitaban más datos para resolver el enigma. Este no era un estallido cualquiera. Su magnitud era 70 veces mayor que cualquier otro evento similar registrado. Algunas teorías iniciales apuntaban a que podría tratarse de una estrella excepcionalmente gigantesca, pero el análisis espectral reveló algo inesperado. La supernova que acompañaba al estallido era, en realidad, común. ¿Cómo podía una explosión tan ordinaria producir un destello de semejante intensidad? Aquí es donde la ciencia comenzó a cuestionarse su propio modelo. ¿Acaso había algo más? ¿Un fenómeno oculto que no habíamos contemplado? Los telescopios más avanzados, incluido el James Webb, se orientarán hacia el lugar de origen del evento para buscar respuestas. Los datos revelados por sus instrumentos mostraron que el estallido estaba relacionado con una peculiar alineación de partículas en movimiento. Todo indicaba que la posición de la Tierra en relación con el fenómeno había jugado un papel crucial. Y es que la luz no siempre se comporta como esperamos. Imagina una linterna que emite una luz suave y difusa, iluminando apenas unos metros a tu alrededor. Pero si esa misma luz se concentra en un único rayo, como un láser, podría alcanzar distancias sorprendentes. Algo similar ocurrió con este estallido. La Tierra, al encontrarse en la trayectoria directa de los chorros de partículas, registró una lectura extraordinariamente alta. Sin embargo, esto no significaba que la explosión fuera intrínsecamente más poderosa que otras, sino que la forma en que la luz fue dirigida hacia nosotros magnificó su intensidad. Los científicos estaban ante una nueva pregunta. ¿Qué otras sorpresas podrían deparar estos chorros de partículas aceleradas? Además, ¿cómo podía un evento a más de 2.000 millones de años luz de distancia tener un impacto tan directo en nuestro planeta? La respuesta estaba a punto de llegar con una de las observaciones más impactantes jamás registradas en la historia de la astronomía. La atmósfera terrestre sería testigo de un efecto jamás antes documentado. Una explosión cósmica altera nuestra atmósfera. Una explosión de rayos gamma podría parecer un fenómeno aislado y sin mayores consecuencias para la vida en la Tierra. Después de todo, ¿qué impacto podría tener algo que ocurrió a más de 2.000 millones de años luz de distancia? Pero este estallido, conocido como el más brillante jamás registrado, no solo fue detectado por nuestros observatorios,
también dejó su huella en nuestro propio planeta. Cuando los chorros de partículas cargadas alcanzan la Tierra, alteraron temporalmente la ionosfera, una capa de la atmósfera rica en partículas eléctricamente cargadas. Este evento fue comparable a lo que sucede durante una intensa llamada solar. Normalmente las partículas provenientes del Sol interactúan con la ionosfera, provocando efectos como interrupciones en las comunicaciones de radio y fluctuaciones en los sistemas de navegación. Sin embargo, en este caso, los fotones de alta energía emitidos por el estallido empujan la ionosfera hacia altitudes más bajas. Los instrumentos en la Tierra registraron un cambio inusual, similar a un fuerte pulso electromagnético. Fue como si el cosmos nos recordara lo pequeños y vulnerables que somos frente a sus fuerzas titánicas. A medida que los astrónomos analizaban los datos, comprendieron que la cantidad de fotografías detectadas durante el evento superaba cualquier expectativa previa. El Gran Observatorio de Lluvias de Aire a Gran Altitud, ubicado en Taocheng, China, recopiló información sobre decenas de millas de fotografías. Se trataba de un registro sin precedentes. Estos resultados dejaron perplejos a muchos astrofísicos, pues según las teorías actuales, estos fotones no deberían haber podido viajar intactos durante 2000 millones de años. Factores como la radiación de fondo de microondas, el polvo interesante y el corrimiento al rojo deben haber interferido significativamente en su trayectoria. Pero contra todos los pronósticos, los fotones llegaron hasta nosotros con una energía impresionante. Esto llevó hace algunos investigadores a plantear una hipótesis fascinante. ¿Y si estas fotografías se transformaron temporalmente en una partícula aún desconocida durante su viaje cósmico? Es aquí donde entra en escena una idea controvertida. Los axiones, partículas hipotéticas que podrían explicar parte de la materia oscura del universo. Aunque todavía no hay pruebas concluyentes sobre su existencia, este fenómeno podría ser la pista que los científicos han buscado durante años. El impacto de este descubrimiento no se limita al campo de la astrofísica. Nos recuerda que estamos inmersos en un universo dinámico, donde fuerzas invisibles moldean tanto el macrocosmos como nuestro entorno inmediato. Además nos plantea una cuestión inquietante. Si un evento tan distante fue capaz de afectar nuestra atmósfera, ¿qué ocurriría si una explosión similar tuviera lugar en una estrella vecina? Pero este no era el único misterio que los científicos enfrentaban. Mientras intentaban descifrar el origen de estos fotones, un enigma aún mayor cirugía. El análisis espectral del evento mostró que no había indicios de elementos pesados, como el oro, que normalmente se generan en este tipo de explosiones. ¿Cómo podía ser esto posible? Esta inesperada ausencia de elementos pesados planteaba una nueva serie de preguntas. Los investigadores sabían que era necesario profundizar en la estructura de la galaxia donde ocurrió el fenómeno. Algo en su entorno, quizás su baja metalicidad, podía estar relacionado con la falta de estos componentes en la explosión. El siguiente paso era descubrir cómo se forman los elementos más valiosos en el cosmos y cuál es el verdadero papel de las estrellas colapsadas en este proceso. El destino nos llevaría a un viaje a los orígenes mismos de la creación estelar, donde el universo forja sus materiales más preciados. El secreto oculto de las estrellas. El nacimiento de los elementos más preciados. Durante milenios los humanos han admirado el resplandor del oro y la plata, sin imaginar que estos elementos nacen en el corazón de fenómenos cósmicos extremos. Para entenderlo, es crucial desentrañar los procesos que ocurren en el núcleo de las estrellas masivas. Ahí, bajo una presión inimaginable, alrededor de 200.000 millones de veces superior a la presión atmosférica de la Tierra, la fusión nuclear
transforma átomos ligeros como el hidrógeno en elementos más pesados. De esta manera, del segundo al 26º elemento de la tabla periódica, desde el helio hasta el hierro, se crean en las profundidades estelares. Este proceso, conocido como nucleosíntesis estelar, es una de las principales fuentes de los componentes que forman nuestro universo. Sin embargo, aquí surge un límite fundamental. El hierro es el punto de inflexión. A partir de este elemento, generar átomos más pesados requiere más energía de la que se produce. Entonces, ¿de dónde provienen elementos como el oro y el plomo? Aquí es donde entrar en juego dos eventos cósmicos excepcionales. El primero es la colisión de estrellas de neutrones, una danza de destrucción en la que estos objetos ultradensos chocan y emiten una inmensa cantidad de neutrones. Los átomos circundantes capturan estos neutrones, volviéndose temporalmente inestables. En su intento por estabilizarse, los neutrones se transforman en protones, formando así elementos más pesados. Este proceso se llama captura rápida de neutrones o proceso R, y puede crear cantidades de materiales pesados equivalentes a 3 veces la masa de la Tierra en una sola explosión. Sin embargo, estas colisiones son extremadamente raras. Por lo tanto, los científicos concluyeron que debía existir otra fuente para explicar la abundancia de elementos pesados en el universo. La respuesta podría estar en las supernovas de estrellas masivas que colapsan en agujeros negros. Durante esta violenta transición, se forma un disco de materia alrededor del recién nacido agujero negro. Este disco, compuesto por gases y partículas cargadas, comienza a girar a velocidades vertiginosas, generando fuertes vientos de neutrones. Aquí de nuevo el proceso R tiene lugar, forjando elementos preciosos en cantidades descomunales. Pero hay algo inquietante en esta historia. A pesar de las teorías, los datos del evento BOAT contradicen estas suposiciones. Los telescopios no detectan rastros de elementos pesados en el espectro de la explosión. ¿Significa esto que debemos replantear todo lo que creemos sobre las estrellas colapsadas? Algunos astrónomos sugieren que la galaxia donde ocurrió el estallido podría tener características únicas que inhibieron la formación de estos elementos. El espectro reveló que esta galaxia anfitriona poseía una metalicidad extremadamente baja, la más baja jamás registrada en un evento de rayos gamma. Es posible que la falta de elementos primordiales en el entorno impidiera la creación de metales pesados durante la explosión. Pero este descubrimiento genera más preguntas que respuestas. Si no fue este el origen de los elementos pesados, ¿qué otros procesos desconocidos podrían estar enriqueciendo el cosmos con estos materiales esenciales para la vida y la tecnología? Los científicos necesitaban más pruebas, así que decidieron recurrir a una técnica infalible: el análisis espectroscópico. Este método permite determinar la composición de las estrellas a través de sus líneas de absorción. Además, los meteoritos, reliquias de sistemas solares primitivos, ofrecen información adicional sobre la abundancia de elementos volátiles. Estos dos enfoques han demostrado ser sorprendentemente consistentes entre sí, reforzando la validez de nuestras mediciones. Sin embargo, la ciencia nunca es tan simple. El problema del litio es un ejemplo claro de esto. Según las teorías del Big Bang, debería haber al menos 3 veces más litio-7 en el universo de lo que realmente se observa. Al mismo tiempo, el isótopo litio-6 aparece en cantidades 1000 veces superiores a las predichas. Esta discrepancia sigue sin resolverse y representa uno de los mayores desafíos para el modelo estándar de cosmología. Por tanto, los resultados de BOAT no pueden ser ignorados. Sugieren que podría haber mecanismos alternativos, aún desconocidos,
responsables del enriquecimiento elemental del universo. Las observaciones de estrellas cercanas apoyan la existencia de un proceso R temprano que habría esparcido elementos pesados en etapas muy tempranas del cosmos. Todo esto apunta a una conclusión inevitable. Todavía estamos lejos de comprender completamente cómo se formaron los ladrillos fundamentales de nuestra realidad. El descubrimiento de que este estallido no generó oro nos lleva a explorar un dilema mayor. ¿Qué otros secretos guardan las estrellas colapsadas? Y aún más importante, ¿cuál es el papel de esas fuerzas invisibles, como la materia oscura, en este juego cósmico de creación y destrucción? La respuesta podría estar oculta en una dimensión que apenas comenzamos a entrever. La partícula que podría cambiar la física como la conocemos. Los datos del estallido BOAT no solo desconcertaron por la ausencia de elementos pesados, también plantearon la posibilidad de algo aún más sorprendente. ¿Podrían los fotos haber sobrevivido a un viaje de 2000 millones de años, atravesando el cosmos gracias a una transformación invisible? Aquí es donde una teoría fascinante toma protagonismo. Algunos científicos sugieren que los fotones se convierten temporalmente en una partícula conocida como axión, una entidad aún hipotética que podría explicar parte de la esquiva materia oscura. La materia oscura es uno de los mayores enigmas del universo. Sabemos que constituye alrededor del 85% de toda la materia existente, pero nunca ha sido observada directamente. Su presencia solo se deduce por la forma en que afecta la gravedad a las galaxias y los cúmulos de estrellas. Si los axiones existen, podrían ser los componentes fundamentales de esta materia desconocida. La teoría propone que, durante su trayecto por el espacio, los fotones del estallido se habrían transformado en axiones para luego regresar a su estado original al encontrarse con el campo magnético de nuestra galaxia. Este mecanismo les permitiría viajar sin perder la energía que normalmente se disipa por interacciones con el polvo intergaláctico o por el corrimiento al rojo. Sin embargo, probar la existencia de los axiones es una tarea monumental. Hasta ahora, todos los intentos de detectarlos han fracasado. Los experimentos más avanzados utilizan poderosos campos magnéticos para intentar convertir axiones en fotografías que puedan ser registradas. Pero, ¿qué sucede si los axiones no se comportan exactamente como anticipamos? Esta posibilidad se mantiene en vilo a la comunidad científica, que sabe que un descubrimiento de esta magnitud podría reescribir los libros de física de partículas. Por otro lado, este fenómeno también plantea preguntas fundamentales sobre nuestro modelo actual del universo. Si los axiones son reales, no solo tendríamos que ampliar el modelo estándar, sino que podríamos estar ante la clave para entender la distribución de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del cosmos. La interacción entre materia oscura, energía oscura y los procesos nucleares en las estrellas revelar podría un equilibrio cósmico que hasta ahora ha sido invisible a nuestros ojos. A medida que los telescopios avanzan y nuestras herramientas de detección se perfeccionan, surge un nuevo horizonte de posibilidades. Los científicos ahora deben reconsiderar si fenómenos como el BOAT no son excepciones, sino manifestaciones de leyes universales que apenas comenzamos a comprender. ¿Cuántos eventos similares han pasado desapercibidos porque nuestros instrumentos aún no estaban preparados para captar esas señales ocultas? Pero no todo es teoría. Las pruebas podrían estar más cerca de lo que pensamos. Nuevos experimentos están en marcha para buscar pistas de axiones en las regiones más frías y remotas del universo. Allí, donde la radiación de fondo es mínima, incluso las partículas más sutiles
podrían dejar rastros detectables. Y aunque el desafío es abrumador, la ciencia ha demostrado una y otra vez que la persistencia es la madre de los grandes descubrimientos. El impacto de estas investigaciones no es solo científico. De comprobarse, cambiaría nuestra percepción de la realidad misma. La materia que vemos y tocamos no sería más que una pequeña fracción de todo lo que existe. Nuestra comprensión de la vida, la existencia y el destino del cosmos se vería transformada para siempre. Sin embargo, hay algo más que aún no podemos explicar. Este enigma nos lleva a una dimensión diferente, donde los rayos gamma, la materia y la gravedad convergen en una danza de creación cósmica. ¿Qué papel juegan las estrellas colapsadas en este vasto entramado? Las respuestas podrían estar escritas en las observaciones de estrellas cercanas que muestran rastros de elementos pesados en etapas muy tempranas del universo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es posible que existan múltiples caminos para la creación de estos materiales? El descubrimiento de procesos alternativos nos lleva de regreso a las estrellas colapsadas, esos lugares donde el tiempo, el espacio y la materia se enfrentan en una batalla eterna. Las estrellas colapsadas podrían ser la forja cósmica del oro. ¿Puede el universo guardar secretos sobre la creación de los elementos más preciosos? Desde hace décadas, los científicos han buscado respuestas en las explosiones de estrellas masivas. Se pensaba que estos colapsos eran los responsables de la formación de metales pesados como el oro, la plata y el platino. Sin embargo, el estallido BOAT desafió esa teoría al no dejar ningún rastro de estos materiales en el espectro detectado. Pero, ¿qué sucede realmente cuando una estrella colapsa? Imagina una esfera de materia colosal implosionando bajo su propia gravedad. En un instante, su núcleo se convierte en un agujero negro, mientras que el resto de su masa se dispara hacia el espacio en una onda de choque monumental. Este proceso, conocido como supernova, no solo es una explosión de energía, también es un taller cósmico donde nacen átomos complejos. Durante esta violenta transición, se forma un disco de materia alrededor del joven agujero negro. Esta discoteca no es estática. Gira a velocidades vertiginosas, creando intensos campos magnéticos y potentes vientos de neutrones. Estos vientos, al interactuar con la materia circundante, pueden desencadenar el proceso R, en el que los núcleos atómicos capturan neutrones a una velocidad increíblemente rápida. Este mecanismo es esencial para la creación de elementos más pesados que el hierro. Sin embargo, el enigma permanece. Si el proceso R es tan crucial, ¿por qué no se supervisa en el evento BOAT? Una teoría intrigante sugiere que el entorno galáctico donde ocurrió la explosión podría carecer de los ingredientes necesarios. La galaxia anfitriona del estallido tenía una metalicidad extremadamente baja, lo que indica una carencia de elementos básicos. Esto podría haber afectado directamente la capacidad de formar materiales pesados durante la explosión. Este hallazgo plantea una cuestión fundamental. ¿Cuántas variables desconocidas influyen en la creación de los elementos? Los científicos están comenzando a considerar que las estrellas colapsadas no son la única fuente de oro en el universo. De hecho, observaciones recientes de estrellas enanas cercanas han revelado pruebas de procesos R tempranos que ocurrieron mucho antes de lo esperado, en los primeros 1000 millones de años tras el Big Bang. Esta evidencia refuerza la hipótesis de que podrían existir múltiples mecanismos de formación de metales pesados. Las estrellas de neutrones en colisión, por ejemplo, ya demostraron ser una de esas fuentes en eventos como el detectado en 2017.
Pero estos choques son raros y requieren millas de millones de años para producirse. ¿Podría haber un tercer proceso, aún más enigmático, oculto en las profundidades del cosmos? Este tipo de interrogantes nos lleva a los científicos a redoblar sus esfuerzos. Los telescopios de última generación están diseñados para captar señales que antes eran indetectables. Uno de los objetivos es desentrañar por completo el espectro de luz de las supernovas y colisiones estelares. Solo así podremos mapear con precisión dónde y cómo se generan los elementos esenciales para la vida. Lo que está en juego es enorme. Los metales pesados no solo son valiosos en términos económicos, sino que también desempeñan un papel crucial en la formación de planetas, atmósferas y, en última instancia, en la evolución de la vida misma. Sin el oro y otros metales, la biología compleja tal como la conocemos no existiría. El origen de estos materiales es, por lo tanto, una cuestión central en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Pero este no es el final del viaje. Las explosiones cósmicas, los vientos de partículas y los procesos nucleares nos han mostrado parte de la historia. Sin embargo, queda un último elemento que cierra el círculo. Necesitamos explorar cómo los patrones de abundancia elemental se reflejan en las estrellas más antiguas y los meteoritos primitivos que sobreviven en nuestro sistema solar. Allí podría estar la clave para comprender la verdadera alquimia del cosmos. Un viaje a través del tiempo. Meteoritos y estrellas antiguas revelan los secretos del universo. ¿Qué puede contarnos una estrella que nació hace más de 13.000 millones de años? ¿Y qué historias esconden los meteoritos que vagaron por el espacio durante millas de millones de años antes de caer en nuestro planeta? La respuesta es asombrosa. Estos vestigios cósmicos son verdaderos archivos de la evolución elemental del universo. Un mapa ancestral que los científicos han aprendido a descifrar. Cuando los astrónomos observan la luz de una estrella distante, no solo ven un punto brillante en el cielo. Están mirando su espectro, una huella luminosa que revela la composición de su fotosfera. Mediante el análisis de las líneas de absorción de esta luz, es posible determinar la proporción de elementos presentes. Este método ha permitido construir una imagen detallada de la química cósmica, desde los elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, hasta los más pesados como el carbono y el oxígeno. Sin embargo, las estrellas no son los únicos testigos del pasado cósmico. Los meteoritos, fragmentos de antiguos sistemas estelares, contienen pistas únicas sobre la abundancia relativa de los elementos volátiles, aquellos que no están representados en las fotosferas estelares. Elementos como el nitrógeno o los gases nobles se preservan en estos cuerpos celestes, proporcionando una visión complementaria de la evolución del universo. Los resultados obtenidos de ambos métodos suelen ser sorprendentemente consistentes, lo que refuerza la confianza en nuestras teorías sobre la formación de los elementos. Pero, como siempre en la ciencia, hay excepciones. El caso más intrigante es el del litio. Según la teoría de la nucleosíntesis del Big Bang, debería haber al menos 3 veces más litio-7 de lo que actualmente observamos. Por otro lado, el isótopo litio-6 aparece en cantidades 1000 veces superiores a las predichas. Esta contradicción, conocida como el problema del litio, continúa siendo un desafío para los astrofísicos. Los meteoritos también han servido para confirmar la existencia de elementos formados por el proceso R en los primeros 1000 millones de años del universo. Esto sugiere que las estrellas antiguas ya estaban enriqueciendo el cosmos con metales pesados mucho antes de lo que se pensaba. Pero, ¿cómo encaja esto con los resultados del estallido BOAT? Si allí no se formaron estos elementos,
cuáles fueron los procesos alternativos que actuaron en las primeras etapas del cosmos. Además, hay otro aspecto fascinante en todo esto. Los patrones de abundancia de elementos en las estrellas no solo nos cuentan la historia de su nacimiento, sino también de sus interacciones con eventos catastróficos. Cada explosión de supernova, cada fusión de estrellas de neutrones, deja una marca indeleble en la composición de las galaxias. Estas huellas permiten rastrear cómo el universo ha evolucionado desde sus primeros instantes hasta hoy. Sin embargo, aún hay más preguntas que respuestas. La posibilidad de que existan partículas como los axiones sugiere que la física actual podría estar incompleta. Pero incluso en este escenario de incertidumbre, la ciencia avanza con cada nueva observación. Los futuros telescopios espaciales, como aquellos que se enfocarán en los campos magnéticos galácticos, prometen revelar detalles nunca antes vistos sobre la materia oscura y el origen de los elementos. Mientras tanto, los astrofísicos continúan reuniendo piezas del gran rompecabezas cósmico. Cada estrella, cada fragmento de meteorito, aporta una pieza crucial. Es como si el universo nos susurrara lentamente sus secretos más profundos, esperando que tengamos la capacidad de entenderlo.